Ahora vamos a pasar a la palabra de Dios, ¿ok? Entonces tomen sus Biblias, por favor, tomen sus Biblias, busquen en sus Biblias Eclesiastés, capítulo 1, versículo 8, ¿ok? Eclesiastés 1, 8. Ok, dice así: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Fíjate bien lo que dice la Biblia. Dice que nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Ok? Entonces, vamos viendo. ¿Qué hace el ojo? Es ver, dice la Biblia. ¿Qué hace el oído? Oír. Y la verdad, nunca has dejado desde que naciste, desde que nacimos, no importa tu edad, nunca has dejado de oír y de ver. Entonces la importancia del oír y de ver es de señalar. ¿Por qué? Porque ahora, en este tiempo, se están viendo muchas cosas que no se habían visto. Se están escuchando cosas que no se habían oído. Entonces esta parte es importante. Fíjense bien, es importante. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere enterarse de las noticias, ¿verdad? Quiere enterarse de las noticias, de lo que acontece en su área, en su ciudad o en el país o en el mundo donde está. Donde quiera que tú nos estés viendo, en cualquier país que tú nos estás viendo ahorita, a ti te interesa saber qué hay con tu país, qué hay con tu ciudad, qué hay con el mundo entero. Y en este tiempo que están las cosas tan difíciles, todo el mundo está queriendo escuchar. Entonces, por naturaleza, el ser humano quiere escuchar, quiere oír, quiere ver. Entonces son noticias. El tema de hoy, ¿sí? El tema de hoy se llama noticias de la tierra y noticias del cielo. Ojo, tenemos que empezar a discernir, a separar, a priorizar. Noticias de la tierra y noticias del cielo es el tema de hoy. Entonces, como les decía yo hace rato, ¿qué pasa? El mundo, el ser humano, tiene como cierta comezón de oír, de enterarse y de ver, ¿verdad? Muchas veces quiere saber qué está pasando, qué está aconteciendo, lo quiere hacer para bien, para enterarse cómo actuar, para saber cómo dirigirse, para saber cómo decidir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eso es bueno, no es tan malo, ¿verdad? Otras veces lo hacemos por curiosidad. Por curiosidad, ¿verdad? Y las noticias no solamente son en la televisión o en el radio, las noticias están llenas en redes, hay noticias por internet, y las noticias que están dentro de los canales particulares de personas, o sea, de personas particulares, son noticias de pasillo. A final de cuentas son noticias que serán verdad, serán mentira, no sabemos. Pero ¿qué pasa? Lo vemos por curiosidad o por morbo. Los videos que se hacen virales, pues son los videos que más morbo tienen. Los periódicos que más se venden son los que más morbo tienen. Por eso, aquellos que entre más sangre muestren y más sangre le saquen a la víctima, más van a vender sus cosas y más se van a ver sus cosas. Pero bueno, ese es el ser humano, ¿verdad? A final de cuentas, curioso, un tanto morboso en el buen sentido, ¿verdad? Y otras veces lo vemos por inteligencia, para saber las realidades de la vida. Pero ahora, ¿qué tanto estamos absorbiendo de una cosa? ¿Qué tanto estamos absorbiendo de la otra cosa? Estamos hablando que hay noticias en el cielo, estamos hablando que hay noticias en la tierra. ¿Y qué tantas noticias sabes tú? ¿Qué tantas sé yo? ¿Ok? Vamos al punto 1. Fíjense bien. El punto 1 es: las noticias en la tierra tienen la mitad de la verdad. Sí, hay una verdad que nadie conoce, una verdad plena, una verdad total que nadie conoce, solo Dios. Pero bueno, las circunstancias nos llevan a ciertas verdades, ¿verdad? Las circunstancias que son palpables. Pero bueno, las noticias de la tierra tienen la mitad de la verdad. Vamos al libro de Proverbios 13:16. Dice así. Dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio
manifestará necedad. Fíjense bien, hablamos de prudentes y hablamos de necios. ¿Quiénes son los necios? Aquellos que hacen las cosas sin pensar. Esos son los necios, los simples, los que hacen las cosas por hacerlas, sin investigar, sin ver cuál es el sentido o la verdad de las cosas, ¿no? Entonces dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. 17. El mal mensajero acarrea desgracia. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. ¿Qué es un mensajero? ¿Qué lleva un mensajero? Lleva mensajes. ¿Y qué son los mensajes? Son noticias. Entonces, son noticias de la tierra. Son noticias de este planeta, noticias terrenales. Entonces aquí dice la Biblia que el mal mensajero acarrea desgracia. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que no están dando buenas noticias. Y hay personas que dan buenas noticias. ¿Qué pasa? O más bien, más que buenas y malas, a lo mejor noticias a medias. Y otras personas se esfuerzan por dar noticias lo más cercanas a la verdad, porque nadie conoce la verdad. ¿Qué pasa? Hermanos, amigos, las noticias de la tierra tienen la mitad de la verdad. La naturaleza del hombre es la comezón de oír, ¿sí? Y lo que oye afecta sus pensamientos. Entonces, ¿a qué mensajeros estamos oyendo? Ahorita estoy hablando de las noticias de la tierra. Hay noticias en la tierra. En este tiempo hay muchas noticias en la tierra. Pero entonces, el buen mensajero, el mal mensajero, ¿a quién estamos escuchando? ¿Verdad? Pero bueno, ¿por qué? Porque siempre queremos escuchar, queremos saber. Hay personas que escuchan las noticias todo el día. Digo yo, wow, estás escuchando lo mismo 15 veces. Y la mayoría no es bueno. Nunca escuchamos una muy buena noticia. Pero bueno, las noticias del mundo están llenas de pretensiones. ¿Qué quiere decir? Con la noticia, los grupos, ¿sí? O un grupo de gente, o un grupo, o una empresa, o lo que quieras, tienen pretensiones. O sea, pretenden cosas de su auditorio, pretenden cosas. O sea, hay pretensiones, ¿sí? Hay premeditaciones. Se premeditan ciertas cosas para dar una noticia parcial. Una noticia parcial que ni no ni sí. Yo no dije que no, pero tampoco dije que sí. Esa filosofía creo que no es muy buena. Pero, sin embargo, las noticias están llenas de eso, de pretensiones, de premeditaciones y de dinero. El mundo se mueve en dinero. Y todo es dinero. Y las noticias que tú recibes en donde quiera, en cualquier parte, en redes, en televisión, en lo que quieras, tiene que ver con el dinero, ¿sí? O sea, hay dinero de por medio. Las noticias de la tierra están llenas, lo siento, en este tiempo las noticias de la tierra están llenas de malos mensajeros. Hay más malos mensajeros que buenos mensajeros. Y hay gente que se pone a reenviar las noticias sin saber si son buenos o malos mensajeros. Es más, se atreven a reenviar las noticias sin ni siquiera analizarlas. Entonces, ¿qué pasa, mis amigos? Las noticias en la tierra tienen la mitad de la verdad. Muy, pero muy circunstanciales, ¿verdad? Las noticias de la tierra están llenas de malos mensajeros que acarrean malas emociones. A ver, fíjate bien. Un mal mensajero, sí, lo que vamos a leer en Proverbios, un mal mensajero acarrea desgracia, ¿sí? Un mal mensajero acarrea desgracia y un buen mensajero acarrea salud. El problema es que las noticias en la tierra están llenos de malos mensajeros y esos malos mensajeros acarrean malas emociones, ¿sí? Y estaba yo viendo una noticia donde alguien se suicidó. Y se suicidó porque le dijeron que daba positivo a la enfermedad de moda. Dicen, dio positivo y se suicida. O sea, el 93% de las personas que están contagiadas por la enfermedad de moda tienen la opción de vivir. Y esta persona se suicida al saber la noticia. ¿Por qué?
Porque su mente estaba llena de malos mensajeros que acarrearon desgracia a su vida. Entonces, ¿a quién estamos escuchando? ¿Qué noticias estamos escuchando? Eso es muy importante, ser sabios y discernir y separar. Estaba viendo estadísticas y ahorita, desde que comenzó este asunto, estamos hablando de 4 o 5 meses, hay casi 3 billones de mensajes relacionados con este asunto. Y de todos esos mensajes, estoy diciendo que hay más de 3 millones de mensajes, de diapositivas y de rollos y de videos que hablan de un asunto que realmente, imagínate cuántos millones y millones de mensajes no son verdaderos. O son parciales, o son mentiras. ¿Qué pasa? Acarrearon desgracia. ¿A quién estamos escuchando? ¿A los buenos mensajeros o a los malos mensajeros? Hablando de noticias terrenales. Vamos al punto 2. Fíjense bien. Punto 2. Dice, las noticias en la tierra son una realidad, porque es una realidad temporal. Las noticias en la tierra son una realidad temporal. Y vamos al libro de Eclesiastés, por favor. Está poquito después de Proverbios, Eclesiastés. No nos hemos movido mucho. ¿Sí? Eclesiastés. Vamos al capítulo 6. Fíjense bien, estamos viendo que el punto 2, las noticias en la tierra son una realidad temporal. Tampoco son cosas que no existen. Sí existen. Sí hay parte de verdad en lo que estamos escuchando y viendo. Pero vamos a ver esta parte. Eclesiastés, capítulo 6, versículo 11. Dice así, ciertamente las muchas palabras, oídos, noticias, multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Pero ahora fíjate el 12. Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, pasajera, los cuales él pasa como sombra, pasajero? Porque, vuelve a reflexionar, ¿quién enseñará al hombre qué será después de él, debajo del sol? En pocas palabras, las noticias tienen caducidad. Las noticias tienen caducidad. Si el dólar hoy estuvo a 23, mañana está a 25, la noticia de ayer quedó fuera, está caducada. Sí, algo sencillo te lo demuestro, te lo ejemplifico con algo sencillo. Entonces, las noticias en la tierra son una realidad, pero es una realidad temporal. El mundo usa muchas palabras para informar una realidad que no nos deberá de sorprender, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque lo que se informa es temporero. Lo que se informó ayer ya pasó casi y hoy se informa otra cosa. Y a lo mejor hay cosas que se informan continuamente, como este asunto que hemos estado tratando y viviendo en todo el mundo, en el país, y que nos tiene un tanto presionados. Pero ¿qué dice la Biblia? Que son noticias temporales. Si son reales, tienen una parte de verdad, pero son temporales. No sabemos cuáles serán las próximas noticias. Alguien decía, ¿qué pasa? ¿Y si cierran la empresa? Y empieza la zozobra, y empieza la duda. Permíteme. No podemos adelantarnos a las cosas, porque las noticias próximas no las sabemos, ¿sí? Y las anteriores quedarán obsoletas. Es lo que vamos a leer en Eclesiastés. Esto va a quedar atrás y va a venir algo nuevo. Entonces, ¿a qué voy? Tratemos de sacudirnos tanta información que realmente va a ser temporal. No te dejes todo, sacúdete muchas cosas, porque es temporal. Vamos a ir viendo esa parte. No podemos llenar nuestra cabeza de situaciones temporales. No podemos estar viviendo 1, 2, 3, 15, un mes con lo mismo en la cabeza, porque eso es temporal. Y lo único que estamos haciendo es desgastarnos. Eso se va a acabar. Las noticias que actualmente estás escuchando van a dejar de ser en un par de días. De lo que quieras.
de lo que tú tengas en la cabeza. Si ves mucha violencia, si ves que pasó eso, si ves que pasó aquello, eso va a pasar, porque es temporal, porque es terrenal. Entonces no llenemos nuestra cabeza de noticias como si fueran eternas. Y vamos caminando por la calle, y vamos en el coche, y vas pensando, Es más, no quiero, o pregúntate a ti mismo, es más, pregúntale a quien tengas por ahí cerca, ¿en qué piensas la mayoría del día, desde hace 3 meses a la fecha? Así dile, y contéstense con sinceridad. ¿En qué piensas la mayor parte del día? Pregúntense, aquí los que están en el equipo de producción, pregúntense. Allá donde estás oyéndome, pregúntate o pregúntale a alguien, ¿en qué has pensado? Y todo el mundo va a contestar lo mismo. El mundo, todos los que van a contestar lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo que se escucha, es lo que se escucha, es lo que se escucha, es lo que se ve, es lo que se ve, es lo que se escucha, y a donde quiera que vas, hablan de eso. Aparte de las noticias, de los periódicos, de lo que quieras, todavía el vecino dice, oiga, ¿cómo ve esto? No está mal, es una realidad, con la mitad de verdad. Pero creo que debemos de empezar a ver que hay otras noticias. Las noticias que vienen del cielo para la tierra. Quiero decirte que tienes una noticia. Tú tienes noticias del cielo para la tierra. ¿En dónde están? ¿Cuántas sabes? ¿Las conoces? Esas no las pasan por televisión, ni por redes, ni por radio, ni por ningún lado. Hay noticias para ti del cielo, para esta temporada y para este tiempo. Vamos al siguiente punto, por favor. Fíjense bien, el punto 3. ¿Qué dice el punto 3? Dice, las noticias en el cielo son totalmente verdad. Pastor, ¿y de dónde sacas que es verdad? La Biblia dice que Dios no es mentiroso, que Dios no es hijo de hombre, que Dios no es un ser humano para que mienta y para que se arrepienta. Por lo tanto, lo que Él ha dejado escrito en este libro bendito es verdad. Y hay muchas noticias aquí para este tiempo. Y hoy tienes que llevarte muchas noticias para tu vida, no como un tiempo de ánimo y de buena emoción, sino como una verdad presente. Vamos al punto 3, fíjense bien. Punto 3. Las noticias en el cielo son totalmente verdad. ¿Sí? ¿Quién dijo eso? Vamos a ver. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, por favor. Ahí busquen en sus Biblias. 17. Vamos al versículo 15, amados. Dice Jesús, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús está hablando de sus discípulos. Está hablando de ti. Está hablando de mí. Está hablando de aquí del equipo de producción. Están hablando de nosotros. ¿De quién? De sus discípulos. Y Jesús está orando al Padre y le dice, yo te ruego, ¿sí? Dice, yo te ruego que no los quites del mundo. O sea, más bien dice, no te ruego que los quites del mundo. Esa no es mi oración, le dijo Jesús al Padre. Lo que yo te digo es que los guardes del mal. 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Entonces, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Juan 17, versículo 15? No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Entonces estamos viendo que las noticias en el cielo son totalmente verdad. ¿Por qué? Porque son las palabras de verdad. Entonces, estas son tus noticias. Creo que deberíamos de enterarnos más de las noticias del cielo y aplicarlas al día de hoy, porque estas noticias están vigentes. No creas que estas noticias son para ratos o momentos o de aflicción o de alegría. Estas noticias deben estar presentes y debemos de conocerlas y llenarnos de noticias del cielo para la tierra durante esta temporada. Por eso debemos de entender que las noticias del cielo son verdad. Jesús los dijo, se lo dijo a sus discípulos. Él oraba por ellos. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, pasas a dejar
la parte terrenal y del mundo y pasas a ser parte espiritual de Cristo. Te fusionas a Cristo a través de tu venir a los pies de Jesús y de aceptarlo como Señor y Salvador de tu vida. Al arrepentirte, comienzas una nueva vida. Por eso Jesús le dice, no son del mundo. ¿Cómo? No, no son del mundo. Aquí vamos a estar un rato, los años que quieras. Bueno, más bien los años que se nos permitan. Pero no somos de este mundo, no nos aferremos aquí, no nos llenemos de noticias de este mundo tanto porque no somos de aquí. ¿Cuántos están conmigo? Muy bien. Entonces, la palabra, fíjate bien, cuando Jesús les dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es el Evangelio, son las noticias. Estamos viendo que las noticias del cielo son verdad. Y la palabra evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas o mensaje feliz. Eso significa. Fíjate, el evangelio, sí, son buenas noticias. El evangelio son las noticias del cielo. Eso es evangelio, noticias. Entonces, si tú has creído en Cristo, si tú has creído en el Evangelio, si has creído en la palabra de Dios, en Dios mismo, entonces aquí están tus noticias, las buenas nuevas. Ahora yo quisiera preguntarte, ¿me podrías dar algunas noticias del cielo? Digo, porque esas no es ningún misticismo, no es ningún éxtasis espiritual para yo venir y dar las noticias. Las noticias son del Evangelio. Las noticias aquí están, es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Entonces, yo te pregunto, pregúntale a alguien ahí donde estás, pregúntale ahí, dame alguna noticia, por favor, ¿no? De las que me corresponden. Dame una noticia del cielo. ¿De veras? ¿De veras? Alguien deme una noticia del cielo. Es necesario saber cuántas noticias del cielo para la tierra conocemos. Eso es muy necesario. Porque es la verdad. No es la realidad, es la verdad. Las noticias del cielo para el Hijo de Dios. Las noticias del cielo para aquel que busca de Dios. Creo que esas noticias son una verdad en su vida, una verdad presente. Las noticias del cielo van a influir en tus emociones, en tus proyectos, en tu forma de pensar y en tu forma de llevar toda esta temporada, va a ser exactamente la misma influencia que las noticias. Me refiero a que van a influenciar a la par o a dispar, como tú quieras. Si a mí me influencia tanto la noticia terrenal, todo lo que escuché ayer, y tal vez ayer no escuché ninguna noticia de Dios. ¿Por qué? Porque no quise. Porque esa es la otra parte. Tú escoges qué noticias escuchas, qué noticias crees y qué noticias retienes. Esa es la parte más importante. Entonces, Señor, gracias. Gracias porque tu palabra dice que pasaremos esta temporada en salud, en protección. Gracias porque mi corazón está confiado. Sin embargo, me sigo esforzando. Sin embargo, sigo caminando, sigo trabajando y me siento con esperanza y confianza, aunque sé que la realidad, noticias terrenales, está aquí. Aunque sé que la realidad se mueve, porque puedo verlo, noticias terrenales, noticias espirituales, noticias del cielo. Gracias, porque mi verdad y las noticias que tú me das para mí es que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra y a mí no llegará. Y yo me agarro de mis noticias del cielo. Y las noticias del cielo dicen que sufrirán mala economía, muchos, pero tú tendrás una economía suficiente para pasar la temporada y después pasar a abundancia. Las noticias para ti dicen, comparte de lo que tienes, sea mucho, sea poco, compártelo para que se multiplique. Son las noticias, es lo que debemos de aprender. En el periódico de hoy decía, caray. Hoy leí que decía ahí, compartan de lo que tienen y les será multiplicado, porque así dijo Jesucristo. Así es que a partir de hoy, la noticia del periódico de la esquina dice así. Y yo te lo aseguro que todos lo comentaríamos. Oye, ¿sí viste el periódico cuál? El periódico de aquí de la ciudad. Sí, decía que compartamos, ¿no?
y que Dios va a multiplicar. Sí. ¿Alguien ha visto alguna noticia así, terrenal? Ni las vas a ver. ¡Ja! Esas son tuyas. Esas tienes que entenderlas y tenerlas y hacerlas presente. Pero qué bien sería que encontráramos noticias de esas. También se nos quedarían en nuestra mente, porque es influencia, son medios de comunicación. Se nos quedarían tan presentes que dirías tú, wow. Así es que vamos a hacer el esfuerzo por comprar un periódico, o sea, una compañía, y meter puras noticias de esas. Ok, vamos a ver. Entonces, las noticias en el cielo son verdad, ¿sí? Las noticias del cielo para la tierra no están en dispositivos electrónicos. O sea, si hay Biblias en los celulares y donde quieras. Pero realmente tú vas a encontrar, me refiero a lo que es la esencia de Dios. Las noticias no las vas a encontrar en el canal de las estrellas. Las noticias, tus noticias, las del cielo, no las vas a encontrar en el canal que quieras, en el que te guste. Ahí no vas a encontrar ninguna noticia del cielo para ti. Entonces, ¿de qué estamos llenándonos de influencia? Porque al final de cuentas las noticias son influencia. Entonces, Dios te dice, necesito que empieces a ver, conocer, repetir constantemente las noticias que tengo del cielo para ti, como en Isaías 41:10. No temas, no desmayes, yo estoy contigo, yo te sostengo de tu mano derecha. ¿Sí? No tengas miedo, cuando pases por el fuego no te vas a quemar, y si por los ríos no te vas a abnegar, porque yo soy tu Dios. Y podrás decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿sí? Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Cuáles son las noticias? La noticia es que tienes una cobertura. La noticia dice que tienes una cobertura económica, una cobertura espiritual, una cobertura de salud, si habitas debajo de las alas de Dios, si buscas de Dios. Esa es la noticia. La noticia dice que podrán caer muchos, podrás ver que algo está sucediendo, pero a ti no te va a llegar. Esa es mi noticia, esa es mi verdad presente. Escúchenme bien. Vamos al punto 4. ¿Qué noticias estamos escuchando? ¿De qué llenamos nuestra mente y nuestro corazón? Punto 4, dice así. Las noticias del cielo son una verdad presente y eterna. Quiero decirte que todas las noticias de Dios para ti son eternas. O sea, el cielo y la tierra van a pasar. Lucas 21:33, si quieres buscarlo, si no solamente apúntalo. Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir? Que son eternas. Entonces la palabra de Dios es eterna. Entonces las noticias del cielo son una verdad presente y eterna. Son para este tiempo y para el tiempo venidero, porque Dios es perfecto en su palabra. Jesús está diciendo, mis noticias son eternas, mis buenas nuevas son eternas, y la tierra con sus noticias es temporal. El cielo y la tierra van a pasar. Y se ve que cada día la tierra es más sacudida. Y se ve que cada día el planeta es más trastornado. Y se ve que cada día el asunto se pone más difícil globalmente. ¿Por qué? Porque está iniciando una etapa en donde el cielo y la tierra van a pasar. Pero las palabras de Dios no van a pasar. Las noticias de Dios no van a pasar. Por eso esas noticias son las que debemos de retener. Me encantaría que hubiera un noticiero cristiano y que diera puras noticias bíblicas de las promesas de Dios, de lo que estemos viviendo y que lo refleje a las promesas de Dios. Y lo que sucedió acá, lo reflejamos a las promesas de Dios. Y en tal país pasó esto, pero la Biblia dice esto. Y en tal ciudad sucedió esto, pero la Biblia dice esto. Serán las noticias excelentes. ¿Qué estamos reteniendo? ¿Qué noticias traes tú en tu mente constantemente? ¿Cuáles traigo yo? Es tiempo hoy márcalo en tu calendario, allí. Es más, ponlo ahí en tu puerta, ponle, a partir de hoy me llenaré de las noticias del cielo para mi vida. Aleluya. Muy bien. Entonces, las noticias, fíjense bien, las noticias eternas, o sea, las noticias de Dios, son una revelación específica vigente. Esto quiero que lo entendamos bien. Es una revelación específica vigente que encontramos en cada pasaje
bíblico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? He leído el Salmo 23 muchísimas veces y lo leo de corrido y hasta me lo sé de memoria. Cuando yo hablo de revelación, es cuando tú lees con un sentido de visión, de visualización en Cristo. Cuando digo yo, esto es para mí. Cuando siento que esa palabra está ardiendo en mí, la tengo presente y eso que leí en este día, aunque ya lo había leído, hoy me está provocando un fuego, una convicción, una seguridad, una fe. Sí, pero ya lo habías leído muchas veces. Quiero decirte que la Biblia sería mera información, pero cuando la leemos y es revelación, creo que tu vida va cambiando y tú vas siendo otra persona y vas pensando diferente. Porque, hoy leí al final del Salmo 23, y por largos días habitaré con Él, con Dios. Eso me da confianza. ¿Qué importa que pase? Voy a trabajar, voy a esforzarme, voy a hacer mis proyectos, ¿cómo no? Voy a hacer mis proyectos, mis negocios, voy a tener, mientras estoy en esta vida terrenal, voy a esforzarme por lograr cosas, pero realmente no tanto como que acabo de leer que en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es verdad, eso me llena. Eso me da una confianza. Y créeme, fíjate bien, cuando tú te llenas de noticias correctas, no noticias que te animen ni positivas, sino noticias verdaderas, eso hace que camines más ligero, que pienses más claro y que veas más profundo. Escúchame, ¿no será por eso que andamos caminando como aletargados, como viendo a todo el mundo y diciendo ¿en dónde andará el contagio? No, yo tengo que decir, ¿en dónde andará mi protección? ¿En dónde anda mi protección? Está en mí. Jesús habita dentro de mí y estoy bajo su cobertura. Así es que no me interesa, la perspectiva es, ¿en dónde andará el contagio o dónde andará mi protección? ¿Qué carga más en ti? ¿Tu mentalidad qué está cargando más? Hermano, amigo, quiero decirte que las noticias del cielo son verdad. Tenemos que retener y llenarnos de la palabra presente, de la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Gracias a Dios que existe el café. Muy bien, ¿qué estás viendo? ¿Qué te está aprovechando? Creo que estamos haciendo una evaluación a conciencia de qué estamos llenando nuestro cerebro. ¿Qué estamos almacenando en ese miembro que nos dio Dios, que es el cerebro con capacidad infinita? ¿Qué almacenamos? Creo que ya es tiempo hoy, como te lo dije hace rato, márcalo en tu puerta, es tiempo de que dejes de escuchar tanta noticia, que esperes en Dios, que camines en Dios y que te enteres de lo que te corresponde, de tu derecho, de tu herencia y de todo lo que Dios tiene para esta temporada. Dios tiene para esta temporada seguridad, Dios tiene salud y no va a pasar nada que Dios no lo permita, porque yo pertenezco a Cristo. Dice la Biblia, yo estoy escondido en Dios, con Cristo en Dios. Esa es tu noticia. ¿Cuál es la noticia? Que yo estoy escondido. Dice en Colosenses 3:5, yo estoy escondido, del 1 al 5, estoy escondido con Cristo en Dios. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es la zozobra y la preocupación? Solamente seamos prevenidos, prudentes, pero no caminemos con cierta desconfianza. ¿Por qué? Porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Esas son tus noticias. ¿Cuáles son tus noticias? Nada te faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y de repente esa fe empieza a hervir aquí y digo, Señor, ¿por qué me estoy preocupando por la situación económica? Si dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quiero decirte que más bien que se preocupen de a quienes Jehová no es su pastor. Quiero que más bien será, preocúpense quien Jesucristo no sea su Señor y Salvador. Preocúpese aquel que no tiene una relación con Dios.
Pero en cuanto a mí, lo vimos hace 8 días, en cuanto a mí, dice, he puesto en Jehová mi esperanza para contar todas sus obras. Vamos a terminar, punto 5. Vamos a terminar. Ha sido interesante ver de qué noticias. Hay noticias del cielo para ti hoy. Hay noticias. El 5 dice, mi vida debe ser dirigida por las noticias del cielo. Con eso termino. Fíjate bien. Tu vida tiene que ser dirigida. ¿Qué es algo que es dirigido? Un gran barco es dirigido por un pequeño timón. ¿Sí? O por algún mecanismo, ya en los barcos más modernos, algunos mecanismos pequeños, donde solamente va una persona y está manejando el barco desde aquí. Pero si es una nave enorme, claro, él la va dirigiendo. Entonces, ¿qué es dirigir? Es llevar algo por algún destino, por algún rumbo, por algo donde no se mueve. Dirigir. Mi vida tiene que ser dirigida por las noticias del cielo. Escúchenme bien, por las noticias del cielo. Termino con este último versículo. Vamos a Salmos y vamos a ver el Salmo 112. Las noticias del cielo. Excelente. 112, vamos al 6. Dice así, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. 7, léanlo conmigo, por favor, léanlo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Creo que me estaba llenando de malas noticias. Repito, 6 y 7. Por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Repite conmigo donde quiera que estés. No tendré temor de malas noticias, porque las noticias del cielo para la tierra ya están aquí. Entonces, hermanos, amigos, retengamos, seamos dirigidos por las buenas noticias, las del cielo. Las demás son circunstanciales, son temporales, vamos solamente a escuchar y eso a discernir entre el 100, un 10 está bueno, vete sobre ese 10 para que camines en prudencia, en cordura, en inteligencia, pero eso solamente es temporal. Las noticias del cielo son para siempre y son mías y tengo que abrazarlas, ¿sí? Fíjate, el temor que generan las malas noticias viene porque esto es bien importante, fíjate, el temor que generan las malas noticias viene a las personas porque fundan su futuro en lo que están escuchando y viendo. Y ya se están imaginando su futuro. Ese es el problema. El problema de las noticias terrenales, que son temporales, que son circunstanciales, ¿sí? Y que tienen el 40% de la verdad, tal vez. El problema es que generan temor. ¿Pero por qué generan temor? Porque aquel que las está escuchando funda su futuro en ello. Y acuérdense, la Biblia habla de 2 hombres, uno necio y uno sabio. Y cada quien fundó su obra o su vida. Jesús lo ejemplifica como una casa. Cada uno lo fundó sobre un pensamiento. Ya saben, el hombre sabio sobre una roca. La roca que simboliza a Cristo. Ahí fundó sus pensamientos, sus proyectos, su casa, su mentalidad estaba en la roca. El otro ya lo conocen, fundó sus pensamientos, sus proyectos y su mentalidad sobre la arena. ¿Sí? Y ya saben, Jesús dice que vinieron ríos, vinieron grandes aguas. ¿Y qué pasó? El que estaba fundado sobre la arena fue grande su ruina. El que estaba fundado sobre la roca permaneció. Sintió a lo mejor los embates de la tormenta y de lo que quieras, porque tampoco no pasó nada, pero permaneció. ¿Permaneció por qué? Porque el otro estaba fundando su futuro en lo circunstancial. Sí, así es que a partir de hoy no fundes tu futuro, ni te imagines cómo va a ser tu futuro por las noticias que escuchas. No tomes decisiones por lo que escuchas.
Como toda esa gente que iba y que llenaba carros de despensa y no sé por qué tanto papel higiénico, la verdad, digo, pero bueno, y cosas. Estaban actuando así por lo que estaban escuchando. Y su futuro lo estaban fundando en lo que estaban escuchando. Y después, ¿qué pasó? Otra vez las tiendas se llenaron de productos. Y aquel dijo, oye, pues, te vendo un poco porque compré mucho. Escúchenme bien. Debemos de fundar nuestro futuro en la confianza verdadera. Escúchame, confianza verdadera y la esperanza emocionante, porque la esperanza debe de producir una emoción en ti. Es una emoción, como lo dijimos hace 15 días o 8 días, la esperanza produce en mí una emoción de que Jehová, de que Dios va a mostrarme todas las obras que van a suceder después de esta temporada. Entonces ahí debo de fundar yo mi futuro creyendo las noticias del cielo. Ahí fundemos. Ya no las fundes más de lo que escuchas. Es más, ya no escuches más. Ya todos tus mensajes que te llegan, ya nada más dale correr. Ya cuando alguien te manda un mensaje, un familiar que habla más serio, de a ver, deja ver qué me dice. Ah, ok. Al final es comunicación, es importante. Pero, amigo, el estado en el que estás emocionalmente tiene mucho que ver con lo que estás llenando tu cabeza, tu mente y tu corazón. ¿Qué se dicen ser noticias? A los cristianos les digo, aprendan más del periódico oficial del cielo. Este es el periódico oficial del cielo. Llénense de él y vamos a caminar confiados. ¿Y quién dice que no es tiempo para hacer proyectos? ¿Qué no ves? O sea, no escuchas lo que está pasando en el mundo, no te das cuenta, decía mi abuelita, ves la tempestad y no te hincas. O sea, ¿no es tiempo de hacer proyectos? ¿Por qué no? ¿Por qué no es tiempo de hacer proyectos? Dios te dará la sabiduría, te dará los recursos, te dará la forma, te abrirá las puertas. ¿Por qué no seguir haciendo proyectos? ¿Por qué pensar que como todo el mundo se paró, ya todo el mundo se paró y ahora ya la iglesia tiene que transmitir porque todo está parado? Sigamos haciendo proyectos. En esta iglesia vamos a construir una iglesia. Ya tenemos un terreno que estamos terminando de pagar y seguimos con el proyecto. ¿Quién dijo que ya no hagas proyectos? Párense todos. Oigan, ¿qué les pasa? No saben que tienen que pararse, no hagan nada, no piensen en nada. Pero los proyectos son proyectos. Va a pasar esta temporada en un par de semanas, 5, 6, las que quieras, 3, 2, no sé cuántas. Y dices tú, ya pasó la temporada, deja empezar a hacer mi proyecto. Yo te voy a decir una cosa, y si piensas en un negocio y ya pasa la temporada y tú ya estás solamente para que te dieran el banderazo verde, adelante, y arrancas con tu proyecto, seguramente adelantarás a muchos. Así es que no nos dejemos guiar, no anclemos nuestro futuro en las noticias que escuchamos. Solamente por prudencia veamos qué está sucediendo. Termino, amigos, amados, termino. Los hijos de Dios andamos, sí, por fe y anclamos nuestra fe en las noticias del cielo. Así es que si ves a alguien que no conozca mucho del periódico oficial, dile, yo te ayudo mientras comienzas a aprender más, porque tampoco voy a estárselo leyendo, ¿verdad? O alguien, oye, ¿me puedes leer el periódico? ¿Sabes qué? Tú tienes uno. Lee el periódico, infórmate de tus noticias y camina firme, camina confiado, camina con esperanza, camina emocionado y puedes cargar a otros más porque lo necesitan. ¿Por qué? Porque Dios te dice hoy, tengo noticias para ti. Hoy hay noticias para ti. Y las noticias son para bien, no son para mal. Las noticias son para el fin que tú esperas. Las noticias son porque te amo y he prolongado mi misericordia. Las noticias son que yo amo al mundo, por eso entregué a Jesucristo, porque amo al mundo. Las noticias son, sí, hay un tiempo de juicio, pero las noticias son, esto va a pasar porque Jesús ama al mundo y quiere que procedan al arrepentimiento. Y las noticias son que la iglesia tiene que activarse. Y las noticias son que debemos de aprender más de las noticias del cielo. Y las noticias son que debemos de caminar y aprender algo de todo esto. No podemos continuar igual. Entonces,
funda tu vida en Cristo. Funda tu vida en Cristo y a partir de hoy te lo repito, a partir de hoy pon la fecha, ¿sí? 26 de abril. A partir de hoy cuidaré lo que escucho y cuidaré lo que veo, aunque digan que es verdad. A partir de hoy también tomaré mis noticias del cielo para la tierra y caminaré en ellas. Ellas me influenciarán hacia una vida mejor. Las noticias del cielo me llenarán de fe, esperanza y vigor para pasar la temporada. Y estaré conforme y contento porque sé que Dios me tiene en sus manos. Así es que te invito a que cambiemos de enfoques y a que desechemos muchas cosas que realmente hasta el día de hoy estuvieron. A partir de mañana las cosas van a ser diferentes porque dependen de ti, dependen de mí. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento, haz una oración personal y dile: Señor, creo que esto es verdad. Si no conoces de Jesús, si no has hecho una decisión, ora y dile: Señor, creo que este es mi estado anímico del que han hablado hoy. Creo que mis emociones no son buenas. Creo que te necesito. Pero todo el mundo ore un momento. Ahí, niños, adultos, quien esté, oren un momento. Y dile: Señor, limpia mi mente de tanta basura que he permitido que entre. Permíteme quedarme solamente con la verdad. Y sobre todo, tu verdad presente. Tus noticias. Bendito eres. Bendito eres, Jesús. Bendito eres. ¿Y sabes qué? Porque el Señor nos amó primero, debemos amarlo. Y quiero decirte también que tú no te sientes tan mal porque tienes a Cristo, porque sabes que es tu esperanza, pero puedes sentirte mucho mejor. ¿Y dónde estaríamos hoy? ¿O cómo nos sentiríamos hoy si el Señor no nos hubiera alcanzado? Si no tuvieras la convicción, si no tuvieras la fe, que puede ser mejor, mucho mejor. Pero al final somos hijos. Y Dios nos dice: yo te cuido. Como en el libro del profeta dice que Él cargaría a la oveja que está herida y la abrazaría. Así en su regazo. Así es Jesús. Así es Él. ¿Por qué no le dices: yo te amo, Señor? Sí, Él ya te amó, entregó a su Hijo. ¿Por qué no le dices: yo te amo también? Gracias por la palabra de esperanza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre.